Bueno, buenas tardes, ¿no es cierto? A todos vamos a empezar hoy el encuentro 13, ¿sí? Este encuentro lo vamos a destinar para ver las pautas generales y específicas que damos para lo que es el armado del TFI, el trabajo final de investigación. Vamos a comentar sobre el final lo que es el formato. Vamos a ir desarrollando lo que es el formato del TFI escrito y vamos a dar unas pautas también de lo que debería ser el formato de lo que es la presentación oral. Así que bueno, ya estamos en las últimas instancias donde estamos terminando este proceso que empezamos hace ya unos encuentros, que es el de aplicar los conceptos que estuvimos viendo en los bloques temáticos anteriores respecto de lo que era un proceso de investigación sobre algunas producciones en el ámbito agropecuario. ¿Sí? ¿Cómo estamos ubicados con respecto a lo que es el cronograma? Bueno, hoy estamos en este encuentro 13, ¿sí? Que es del 1 de junio. Vamos a explicar lo que recién estuvimos comentando y vamos a recordar que este segundo ida que tenían que completar, este segundo paso, este segundo escalón, lo tenían que completar hasta el viernes de la semana pasada. Así que todos aquellos que todavía por ahí no han entregado, bueno, los vamos a recibir, pero los vamos a ir corrigiendo en función del orden que los fuimos recibiendo, los fueron entregando. La semana que viene vamos a empezar ya con las exposiciones orales, por eso hoy vamos a dar las pautas de cómo los grupos van a hacer esta exposición oral del trabajo de investigación, y nosotros les vamos a entregar la corrección de este segundo ida para que ustedes entreguen ya el TFI escrito sobre la base de las pautas que vamos a ver hoy, el viernes 10, o sea, el viernes de la semana que viene. ¿Sí? En el encuentro 15 vamos a continuar con las exposiciones orales porque no vamos a alcanzar a que expongan todos los grupos en el encuentro 14, entonces algunos van a terminar exponiendo en ese encuentro 14, los que no alcancen a exponerlo van a hacer en el encuentro número 15, y ahí es cuando le vamos a hacer la devolución del TFI que ustedes entregan el viernes 10 para que les hagan las correcciones finales. Ahora, fíjense que en esa semana del encuentro 15, ahí en la columna de trabajos a realizar, dicen los recuperatorios de los trabajos evaluables. O sea, todos aquellos que tienen que recuperar el 1, el 2 o el 3, o si les fue mal en 2, que tienen que recuperar los 2, fíjense que van a tener oportunidad de hacerlo el sábado 11 y el lunes 13 de junio. ¿Sí? Ahora, la próxima semana, en el encuentro 16, va a ser presencial, va a ser el cierre de taller, vamos a hacer una evaluación, ¿sí? Y va a sacar algunas reflexiones de lo que fue esta cursada de taller. Van a hacer ustedes la entrega final del TFI sobre la base de las correcciones que les hemos indicado la semana anterior, y también va a ser una nueva oportunidad, una nueva apertura, ¿no es cierto?, de lo que son la recuperación de los trabajos evaluables. O sea, la posibilidad de recuperar algún evaluable va a ser el sábado, se va a abrir el sábado 11 de junio, se va a abrir también el lunes 13 de junio y se va a abrir nuevamente el viernes 24. Vamos a aclarar que el que tiene, por ejemplo, que recuperar
por ejemplo, un trabajo evaluable no lo va a poder hacer el sábado 16 y si le va mal, volver a hacerlo el lunes 13 y si le va mal, volver a hacerlo el viernes 14. No, la posibilidad de recuperación de cada evaluable es única. Si yo, por ejemplo, tenía que recuperar dos, el 1 y el 2, yo puedo, por ejemplo, entrar el sábado 16 a recuperar el 1 y puedo, por ejemplo, optar por entrar el lunes 13 a recuperar el 2. Esto es en la medida que el recuperatorio que haya hecho del 1 me haya ido bien. Recuerden que habíamos dicho de que todos tenían que estar aprobados. ¿Está? ¿Quedó claro esto? No es que si yo tengo que recuperar uno, lo hago el sábado 16 y si no me va bien, vuelvo a intentar el lunes 13 y si no me va bien, vuelvo a intentar el viernes 14. La oportunidad de recuperatorio de cada uno de los evaluables es única. Lo que le estamos dando la posibilidad es que ustedes lo puedan hacer el sábado 11, el lunes 13 o el viernes 16. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Me parece que hizo gol Argentina, porque lo estoy escuchando desde acá. En el chat nadie pregunta nada. Sí, te Bueno. hizo gol Argentina. Sí, sí, Franco. Sería el trabajo evaluable, sería el primero, ¿no? El 1, el primer trabajo evaluable sería el sábado, ¿no? No, no es que el sábado 11 se recupere el primero. Son fechas en donde se abre los recuperatorios. ¿Sí? No es que el sábado 11 es el primero, el evaluable 1, el lunes 13 es el evaluable 2 y el viernes 24 es el evaluable 3. No. Ahí, si por ejemplo, a mí me fue mal, me hubiese ido mal en el evaluable 2, yo lo puedo hacer el sábado, o en el evaluable 3, yo lo puedo recuperar el sábado 11. Son fechas en las cuales van a estar abiertos para hacer el recuperatorio. ¿Está, Franco? Ok, gracias. Dale. ¿Algún otro tiene duda sobre esto? Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Esto es lo que estuvimos viendo hasta Acá hay ahora. una pregunta, Mauricio, espera un poquito. Sobre el TFI Oray se puede buscar más información. Ahora vamos a hablar sobre esto. Pregunta Luciano Martínez si sobre el TFI Oray se puede buscar más información o tenemos que poner en función a lo que pusimos en el documento que enviamos. Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no, Mauricio? Ahora lo vemos, ¿sí? Una cuestión Sí. que yo le quería aclarar, que no sé, Mauricio, a vos qué te parece, al menos yo lo puse en la comisión 2, es que si hubo alguno que no entregó el IDA 2, como ahora lo de la monografía que tienen que entregar ahora, es lo mismo que el IDA 2, nada más que con la carátula y el índice, si quieren pueden entregar directamente como el trabajo. Borrador del TFI. Exacto, claro. como borrador de TFI lo vamos corrigiendo ahí, ¿viste? Si quieren lo pueden entregar antes para que le hagamos una primera mirada, pero bueno, véanlo o analícenlo. Claro. Bueno. Bueno. Perdón, vamos acá. Esto es lo que estuvimos desarrollando hasta ahora, ¿sí? Recuerden que esto era un proceso, este proceso involucraba la entrega del primer IDA sobre la base de las correcciones, más lo que le habíamos pedido de agregar para completar, ¿sí? Es que se realizó el segundo IDA. Lo que comentaba Silvia, los que lo entregaron se los vamos a devolver con las devoluciones, ¿no es cierto?, con las observaciones de la corrección. Ahora, para lo que es la parte del TFI escrito, vamos a ver hoy las cuestiones de formato, cómo se tiene que hacer la presentación, pero es básicamente lo mismo que tenía justamente este segundo IDA, así que
los que no entregaron, como dijo Silvia, este segundo IDA, bueno, lo pueden entregar directamente para la fecha de lo que es el borrador. Hablando, al decir borrador, significa que se tiene que presentar bajo las pautas que vamos a ver hoy, ¿sí? Es como si fuese el final del TFI escrito, solo que como asumimos que va a seguir habiendo aspectos para corregir, es por eso que les decimos borrador, porque lo vamos a corregir y se los vamos a volver a entregar, ¿sí? Y después lo que es la presentación oral que vamos a ver hoy. Bueno, ¿cuáles son algunos de los aspectos que hemos visto en este segundo IDA, que no difieren demasiado de los aspectos que se los marcamos en el primer informe de avance? ¿Sí? Hemos visto de que les hemos enviado el trabajo con observaciones y han corregido algunas y otras no. ¿Sí? Y lo que les decimos, lo que les veníamos diciendo es que tienen que chequear de corregir todas las observaciones que les hicimos antes de enviarlo nuevamente para la corrección. ¿Sí? Otro de los errores que estuvimos viendo es que básicamente en la parte de la introducción no había un marco teórico adecuado y también a veces no estaba planteado, ¿no es cierto?, adecuadamente el problema. Recuerden que esto lo comentamos varias veces, o sea, lo que motoriza, ¿sí?, o promueve un proceso de investigación, que es el caso que les hemos planteado a ustedes para que elaboren en grupo, es que se tiene que partir necesariamente de un problema, tiene que haber un desconocimiento de algo. ¿Está? Ahora, sobre la base de ese desconocimiento es que después se plantea el objetivo del trabajo. Por lo tanto, tiene que haber un problema para que se justifique el hecho de hacer el trabajo de investigación. ¿Sí? Otro de los errores que seguimos viendo es que, por ejemplo, en distintas partes, ya sea en la introducción o en la parte del desarrollo, no se incluyen referencias de cita. ¿Está? Y las referencias de cita, recuerden que habíamos dicho que es la fuente de la cual ustedes sacan esos saberes, esas proposiciones o esos conocimientos que para el trabajo, para lo que era el reporte, es volcar los datos de la investigación. Entonces, si no se puede, si no sabemos, porque ustedes no incluyen las referencias de citas en el trabajo, en realidad nosotros no podemos ver cuál es la fuente, de dónde han sacado eso que están indicando. Sin fuentes de información, sin las referencias de cita, es imposible completar lo que es la corrección del trabajo, porque de hecho, recuerden esto, lo hemos dicho varias veces, de hecho, lo que queda es que ustedes son la fuente si no ponen la referencia de cita, y sabemos que eso no es cierto. Otro de los aspectos que también hemos visto es que a veces no describen, ¿sí?, no describen eso que le hemos pedido, el proceso productivo, y por lo tanto, a veces no incluyen el diagrama, ¿sí?, la figura de lo que es el proceso productivo, o al revés, a veces ponen un diagrama de proceso productivo en donde previo a eso no está descrito. Entonces hay una inconsistencia en estos dos aspectos, ¿sí? También hemos visto esto. Fíjense que esto lo venimos señalando desde también el primer primer informe de avance con respecto a la figura y los cuadros o cuadro comparativo, o no tienen numeración, o no tienen título, o no están mencionados
en los párrafos anteriores, ¿sí? Es un poco lo que yo le comentaba del proceso productivo, que lo describen, pero no incluyen, ¿no es cierto?, la figura, o al revés, incluyen una figura en la cual previamente no está la descripción de lo que está contenido en la figura. Y la figura misma carece, ¿no es cierto?, de estos elementos que le estuvimos comentando. Y lo otro, que también les venimos indicando, es que tiene que haber una relación entre las referencias de cita y las referencias bibliográficas. Todo lo que se citó en lo que es la introducción o en el desarrollo tiene que estar contenido en la bibliografía y viceversa. Lo que está como referencia bibliográfica en la sección en la parte de la bibliografía tiene que tener su correlato, ya sea o en la introducción o en alguna parte o en algunas partes del desarrollo, ¿sí? Esto, en general, hay errores en este sentido. Y el otro error es que, sobre todo, en la parte de las referencias bibliográficas, están mal indicadas porque, entre otras cosas, por ejemplo, faltan datos, ¿sí? Bueno, lo que recién les comentaba es que les vamos a hacer llegar esta semana las correcciones del segundo IDA para que ustedes tengan en cuenta todo esto que estamos viendo. Otra de los errores, ¿no es cierto?, comunes, está muy relacionado a los signos de puntuación y a los espacios que hay entre las palabras y los signos de puntuación. A todos, ¿no es cierto?, los hemos marcado como observaciones en los TFI, así que se lo vamos a enviar, pero con esta indicación. Véanlos uno por uno. Si no entienden lo que hemos corregido, nos lo preguntan, nos lo consultan, y una vez que está claro cuál fue el error, lo tienen que corregir para que no esté incluido el mismo error en lo que va a ser la parte escrita del TFI. Bueno, acá Daniel está queriendo entrar, ¿sí? Bueno, ¿qué diferencia vamos a tener ahora con respecto a lo que le estuvimos pidiendo? Bueno, ahora lo que le pedimos es que el trabajo, lo mismo se lo pedíamos en los TP, ¿sí?, que tengan una carátula. Acá le vamos a pedir que ahora para la presentación ya del TFI escrito tengan una carátula o una portada, ¿sí?, que es un paratexto, en donde en esa carátula o portada tiene que estar el título del trabajo, que es el que ustedes han puesto, ¿sí?, los autores con apellidos y nombres de los que estuvieron haciendo el trabajo, y recuerden que, de nuevo, esto se los indicamos, no de todos los integrantes del grupo, sino de los que efectivamente estuvieron haciendo en forma colaborativa el TFI, ¿sí? Tienen que incluir esto, que la asignatura es taller de agronomía, tienen que incluir la comisión, en este caso es la comisión número 6, los docentes que estamos en la comisión, y el año, que es el año en que ustedes están cursando taller. Estos son los elementos que tienen que tener en la carátula. Por ejemplo, acá les damos el ejemplo de lo que es una carátula. Bueno, va a ser comparación de, le estamos dando las indicaciones del formato, cómo tiene que ser, el título, la fuente, el tamaño, ¿no es cierto?, de la tipografía, el estilo, la alineación, etc. Lo mismo que en el caso de los integrantes del grupo, acá los que les dijimos, taller, la comisión, los docentes, el año, ¿sí?, y la universidad. Una vez que ustedes hagan, lo que les recomendamos es que ustedes, cada vez que hagan una
una sección, un paratexto, que completen esto, chequéenlo con el formato que le estuvimos indicando que lo tienen que presentar. Después de la carátula, ¿sí?, o la portada, viene el índice, que también es un paratexto en donde se van a indicar todos los títulos y subtítulos. Lo que se tiene que respetar en lo que es el índice, la diferenciación entre títulos y subtítulos, es justamente el orden y la jerarquía que se debe corresponder con lo que está en el desarrollo, ¿sí? Lo que les decimos es que los títulos van subrayados, ¿sí?, en negritas y subrayados, para diferenciarlo de los títulos. Para diferenciarlo de los subtítulos, les pedimos que usen la sangría, o sea, que estén corridos desde el margen y que no estén subrayados, ¿sí? De esta forma van a ir armando el índice. Lo que les pedimos también, recuerden, es, los que saben de esta herramienta, es que no usen el sistema automático de Word para el armado de índice, porque después esto no nos permite hacer las correcciones sobre el índice. Les hemos ofrecido, les hemos dado la plantilla, ¿sí?, que en realidad muestra cómo ustedes tienen que ir armando esta parte, ¿sí? En todo caso, si no entienden, si no entienden algo de todo esto, como siempre les decimos, nos envían un WhatsApp o nos envían un mail para que podamos darle una mano para aclarar la duda que por ahí tienen. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo estos dos elementos que son paratextos, son elementos paratextuales, ¿no es cierto? La carátula y el índice. Bueno, recuerdan que, haciendo un poco de memoria, estamos en un proceso de investigación, terminando un proceso de investigación. Este proceso de investigación sale a raíz de nuevo del planteamiento de un problema, tácita o explícitamente. Ustedes tienen una hipótesis sobre la investigación que van a hacer y después hay que completarlas con los resultados que van obteniendo, y eso fue el fruto de todas las fuentes que se han ido haciendo como para completar este reporte de investigación, ¿sí? Ahora, como el método de contrastación, recuerdan que esto lo estuvimos comentando también varias veces, como el método de contrastación de esa hipótesis de la cual ustedes parten, ¿sí?, a partir del planteamiento de un problema y un objetivo, tenía un formato en particular en función o en relación directa a la técnica de contrastar esa hipótesis. Como la técnica de contrastar esa hipótesis era la de documentación, son todos los documentos que ustedes se han ido haciendo, han ido accediendo para hacer esta investigación, entonces el formato correspondía a que era el de IDC, que es el de introducción, desarrollo y conclusión, que es lo que han estado haciendo ahora, como bajo la forma de una presentación monográfica, ¿sí? Recuerden que esto lo hemos visto ya en la presentación, ¿sí?, del encuentro número 9. ¿Y qué es lo que, qué es lo que básicamente debía tener cada una de estas secciones? De nuevo, el de introducción. Me parece que hicieron otro gol. El de introducción, ¿sí? Dijimos que esta sección, ¿qué es lo que contenía básicamente? El marco teórico, que era un breve contexto de aquello que se iba a desarrollar, y un planteamiento de problema, ¿sí? Y sobre esta base se plantea el objetivo de la introducción. Perdón, el objetivo de la investigación, ¿sí? O sea, marco teórico y objetivo.
¿Cómo completábamos esto? Bueno, haciendo un pequeño, dentro de lo que estamos en la introducción, un pequeño párrafo en donde ubicamos al que está leyendo el trabajo, ¿sí? Para que tenga un contexto adecuado de lo que va a ser el campo de investigación. Después, 1 o 2 párrafos, la introducción tiene que ser relativamente breve, para exponer justamente el problema específico de la investigación, y después, como toda esta sección, toda esta parte, este marco teórico, lo están sacando de las fuentes que ustedes se fueron haciendo, lo que les dijimos es que todo esto tenía que estar citado. ¿Cómo? A través de referencia de cita por el sistema autor-fecha. ¿Sí? Por lo tanto, todas estas referencias de cita que ustedes van poniendo acá, de nuevo, tiene que tener su correlato en la bibliografía. Si yo pongo una referencia de cita en esta sección que estamos viendo ahora, de introducción, tengo que chequear que haya puesto la referencia bibliográfica en la sección bibliografía con todos los datos que corresponden. ¿Sí? Y después, sobre esto, que es ese marco teórico con la presentación, ¿no es cierto?, de la propuesta de un problema, bueno, se tiene que plantear el objetivo. Y el objetivo lo que indica es esta acción, que es qué se va a hacer con respecto a esto, y lo que se va a hacer, nosotros se los habíamos dado básicamente en el título, que era hacer una comparación. ¿Está? Ahora, el objetivo es lo que ustedes van a hacer. Como es lo que ustedes van a hacer, el objetivo dentro de lo que es la introducción no tiene referencia de cita. Es la propuesta que hacen ustedes para realizar este trabajo. Así, con respecto a la parte formal de la introducción, en la plantilla le estamos dando, ¿sí?, cómo tienen que ser presentadas. Acá dice la introducción, título, fuente, estilo negrita, subrayado, alineación, y lo mismo para el marco teórico y el objetivo, que es lo que estuvieron haciendo en el primer y en el segundo IDA. ¿Está? Por lo tanto, una vez que ustedes lo tengan, deben revisar que sea claro el marco teórico, que el objetivo sea claro, que esté presente, que sea claro, que efectivamente estén las referencias de cita y que estas referencias de cita finalmente estén en las respectivas fuentes bibliográficas, en la sección de bibliografía. Bueno, el desarrollo, ¿sí?, es en donde, como el título lo dice, uno tiene que aportar todos los datos que son todos los aspectos relacionados a el porqué de la investigación que se está haciendo. ¿Está? Entonces, en esta sección, que es el desarrollo, recuerden que esta sección no tiene como título desarrollo, es el desarrollo, pero no tiene como título desarrollo, así que lo que van son directamente los títulos y subtítulos que estaban indicados en el índice. ¿Está? Por lo tanto, acá está la información respecto de lo que se está investigando. Esa investigación está con la respectiva referencia de cita. Todo lo que se va incluyendo en el desarrollo va ordenado en forma progresiva, ¿sí?, con sus respectivos títulos y subtítulos. Hemos visto también que hay información que se incluye en el desarrollo, pero que no está tan directamente relacionado, vinculado, o es información que no es del todo pertinente con el tema del TFI, con el tema de la investigación. Por lo tanto, una de las cosas que tienen que chequear es que esa información esté directamente relacionada con el título y el objetivo del trabajo, o sea, que sea pertinente
al trabajo que están realizando. ¿Sí? En todos les hemos pedido procesos, ¿sí? Procesos o procesos productivos involucrados, y les habíamos solicitado que sobre la parte final estuviese el cuadro comparativo. Tanto en la introducción, salvo en la parte del objetivo, en todo lo que es marco teórico, les dijimos que tenía que haber referencia de cita, y como acá se está desarrollando el trabajo de investigación, en todo el desarrollo tiene que ir la referencia de cita. De nuevo, acá es siempre usando el mismo sistema, autor-fecha, y de nuevo, todo lo que se referencia en esta sección del desarrollo, tienen que chequear, al igual que en la introducción, que esté su correspondiente referencia bibliográfica. O sea, que tiene que estar indicado en la bibliografía con todos sus datos. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Eh? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, por ahora no. Bueno, mejor si vamos 2-0, así que bien, seguimos. Bueno, en la plantilla que le hemos propuesto está ordenado cómo se tiene que hacer esta progresión entre títulos y subtítulos en forma ordenada y que está directamente relacionada con la forma en que se escribió, se presentó el título, y cómo está también indicado en el objetivo del trabajo, con ese mismo orden que está ahí en el título, que se siguió ese orden en lo que fue el marco teórico, que se indicó en ese mismo orden en el objetivo, con ese mismo orden, entonces se tiene que realizar el desarrollo. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, tienen que chequear que efectivamente, ¿sí?, lo que está en el título tenga relación directa y que sea coherente con lo que figura en el orden que está en el objetivo, en lo que ustedes presentaron en el índice y en el orden y la progresión que lo fueron planteando en el desarrollo. ¿Sí? Una vez que ustedes finalizan esto, tienen que chequear que efectivamente lo han hecho de esta forma. Entonces, algunas cuestiones referidas, ¿no es cierto?, al contenido de cada una de estas secciones, ¿sí?, que está en esta sección que es en el desarrollo. Los subtítulos son para textos, ¿está? En cada uno de estas secciones, perdón, de estas partes del desarrollo, se va a tener que poder visualizar esto que estuvimos comentando otras veces, que es la complementación y la confrontación respecto de la información que ustedes están brindando, lo que es esto del proceso productivo, el tema de las figuras y los cuadros, y finalmente el cuadro comparativo. ¿Sí? Entonces, los subtítulos, que son para texto, ¿está? Cuando se incluye, ¿no es cierto?, un subtítulo, tiene que estar directamente relacionado con los conceptos que se vertieron anteriormente. ¿Está? No debe considerarse una redundancia cuando se pone el subtítulo y el párrafo que continúa volver a repetir lo que está contenido en el subtítulo. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo hemos comentado ya en otras oportunidades, si figura como subtítulo, por ejemplo, forraje y calidad nutricional, el párrafo que entra a describir lo que está en el subtítulo dice el pasto, alimento herbáceo, constituye, no. De esta forma no. Lo que estamos indicando con este recuadro de acá arriba
es que si pusimos como subtítulo forraje y calidad nutricional, corresponde iniciar el párrafo de esta forma. Se denomina forraje a tal cosa. ¿Está? O sea, no se tiene que considerar que esto se denomina forraje a, está redundante con lo que se puso como subtítulo. ¿Está? Con respecto al tema de los subtítulos y las viñetas, ¿sí? No se deben indicar viñetas luego del subtítulo. Por ejemplo, los rubros que inciden en la producción animal, 2 puntos, y ponen estas viñetas, genética, sanidad, no. Lo que tiene que haber es que después del subtítulo tiene que haber un pequeño párrafo explicativo de esto que se va a indicar. Un pequeño párrafo o una oración, ¿sí? Y quedaría de esta forma, si se pone rubros que inciden en la producción animal, ese pequeño párrafo u oración que diga los principales rubros que inciden en esto, en la producción animal, son, y se incluye lo que se puso ahí anteriormente. Con respecto al tema de lo que estábamos viendo recién de la complementación y la confrontación, nuevamente recuerden que les habíamos dicho que era muy probable que cuando ustedes consultaran distintas fuentes, a lo mejor 2 o más fuentes decían lo mismo, ¿sí? Expresaban los mismos conceptos respecto del tema X del cual ustedes estaban queriendo acceder a esa información. Bueno, si dicen lo mismo o están indicando los mismos conceptos, entonces lo que estamos viendo es que ese concepto está reforzado por distintos autores, o sea, hay complementación de esos conceptos. Entonces, lo que les indicamos es que ustedes no tenían que elegir la más linda o la que mejor escrita estaba, sino tomar el concepto y hacer la referencia de los autores, los distintos autores que coincidían en esos conceptos. Eso era la complementación. También habíamos indicado el caso opuesto, o sea, cuando en realidad había 2 o más autores que en realidad presentaban diferencias sobre un mismo concepto. ¿Está? En ese caso también les habíamos indicado que ustedes no tenían que optar por alguna de estas diferencias, sino que tenían que resaltar, expresar justamente estas diferencias entre autores. Y esto es lo que incluíamos como confrontación sobre algunos conceptos en particular. ¿Está? Entonces teníamos que indicar todos, ya sea los que indicaban básicamente los mismos conceptos, que era el caso de la complementación, o los casos en donde no coincidían y discrepaban sobre un aspecto que es el que ustedes estaban desarrollando. ¿Está? Recuerden que les habíamos dicho que tenían que, cada subtítulo, ahora lo vamos a volver a ver, no podían desarrollar todo un subtítulo con una única fuente, por lo tanto, el hecho de que haya complementación les ayuda justamente a poner y cumplir con lo que le estábamos pidiendo, más de una fuente, y lo mismo en el caso en donde no coincidían y había confrontación. Sobre el proceso productivo, ¿sí? En donde les dijimos que se tenía que describir de qué se trataba el proceso productivo, y una vez que se describía, después había que incluir el diagrama de flujo. Entonces, para eso dijimos, hay una instancia previa, ¿sí?, de desarrollo, de descripción, y después incluir justamente la
el diagrama de flujo. ¿Está? Y para eso les habíamos propuesto distintos modelos, incluso el que está como ejemplo, ¿sí? En el texto B de la ficha complementaria, en la página 50, que es un trabajo terminado, como para que ustedes lo pudiesen seguir comparándolo con lo que ustedes están elaborando. Fíjense en otro detalle que a esta instancia, en lo que es el desarrollo de este trabajo final de investigación, cuando llegamos a esta instancia de describir sobre la base de fuentes consultadas cómo es un proceso productivo y que después ustedes realizan, ¿sí?, la propuesta del diagrama de flujo, que como fuente, si bien esto lo hacen ustedes, en esta instancia lo han hecho sobre la base de dónde han sacado eso que han descrito. Entonces, lo que correspondía poner como fuente a estos ejemplos, ¿no es cierto?, de los diagramas de flujos del proceso productivo, había que indicarlo de esta forma, como fuente, elaboración personal, pero había que indicar sobre la base de datos extraídos de los que ustedes citaron anteriormente, en los párrafos anteriores. Y tal como les venimos diciendo hasta este momento, si ustedes indican una fuente, acá lo tienen que indicar en el sistema de autor-fecha como una referencia de cita, y al indicarlo de esta forma, automáticamente, inmediatamente, tienen que verificar que estén en las referencias bibliográficas, en la bibliografía con todos los datos que le corresponden. ¿Qué pasa con las figuras y cuadros? Otro de los errores que seguimos viendo en este segundo IDA, ¿sí? Ustedes van a incluir, incluso en los trabajos en donde no incluyeron figuras, les hemos indicado, o lo van a recibir, que sería adecuado que incluyan figuras. ¿Está? Entonces, si las incluyeron o les pedimos que ahora incluyan figuras, lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que estar directamente relacionadas con esa parte del desarrollo del trabajo o con ese subtítulo, ¿sí? Al incluirlas, previamente, al igual que lo que recién vimos con el diagrama de flujo del proceso productivo, previamente tiene que haber una descripción que va a hacer referencia a esa figura. ¿Está? Y una vez que se hace la descripción en donde se va a hacer referencia a esa figura, después hay que incluirla en esa parte del desarrollo del título o del subtítulo, entre paréntesis como figura 1. ¿Sí? Va a ser, en este caso, la primera. Por eso va a ser la número 1. Y si esto lo repiten habiendo incluido otras figuras, bueno, las otras figuras van a tener que tener los números correlativos en función de la aparición en que las van incluyendo. Todas las figuras, todos los cuadros, ¿sí?, tienen un título que tiene que estar en la parte superior de la figura o cuadro. Todas las figuras, todos los cuadros tienen que tener una fuente con el sistema de referencia autor-fecha y que tiene que estar donde, en la parte inferior, ¿sí?, de la misma. Fíjense que sobre la base del ejemplo que le hemos dado, ahí ese texto B, que es la comparación, ese trabajo monográfico, la comparación de procesos de elaboración y calidad nutricional de silaje y maíz, que está en la ficha complementaria en la página 50. Ahora, una pregunta, sobre todo los que están acá presentes. ¿Quiénes de ustedes han hecho ese trabajito? En el sentido que, mientras han estado haciendo
mientras han estado elaborando, ¿sí?, el IDA 2, lo han ido viendo, comparándolo, que es lo que le habíamos dicho, con este texto en particular. ¿Hay alguno que lo haya hecho? Yo no los puedo ver, si levantan la manito. Luis Orlán levantó la mano. Muy bueno, Luis. ¿Alguien más de los presentes? ¿No? No te sientas solo, Luis, ¿eh? ¿Nadie más? Hasta ahora en el chat nadie dice nada. Es una pena, ¿viste? Porque ahí lo tienen. Lo aprovechó Luis. Ahí está, exactamente. Es una forma muy práctica. No le estamos diciendo que lean en profundidad ese texto B, que es el del trabajo monográfico de la comparación de los procesos, etcétera, etcétera. Simplemente que hagan esa comparación visual rápida entre la producción de ustedes, o sea, la producción me refiero al TFI de ustedes, con ese que es un ejemplo de cómo está bien hecho. Simplemente con una comparación visual, rápidamente uno se da cuenta de qué es lo que le falta al que yo estoy haciendo. Así que los que no lo hicieron, háganlo, porque esto les va a ayudar a la mejor elaboración del trabajo que tienen que hacer. Bueno, con respecto a la otra parte, ¿sí?, que es el cuadro comparativo. Una vez que se hace todo el desarrollo, con títulos y subtítulos, ¿sí?, se tenía que presentar el cuadro comparativo, que está al final, ¿sí? Ahora, es lo que se supone que es la síntesis del trabajo hecho, que está directamente relacionado con el objetivo del trabajo, que era comparar, y que a su vez estaba relacionado con el título del trabajo, ¿sí?, que era comparación. Entonces, lo que habíamos dicho, al final de toda esta etapa del desarrollo de títulos y subtítulos, es que cuando se finalizaba todo eso, ¿sí?, y teníamos que incluir el cuadro comparativo, no lo incluíamos así de una, sino que teníamos que indicar un pequeño párrafo que nos dijera que ahí abajo se proponía el cuadro comparativo. ¿Sí? Por lo tanto, en ese pequeño párrafo en donde nosotros indicamos que se presenta la comparación realizada en ver cuadro número tal. ¿Sí? Entonces, tener bien claro, ¿sí?, que lo que va en ese cuadro es lo que se iba a comparar. ¿Qué es lo que estoy en definitiva poniendo en ese cuadro? ¿Qué es lo que voy a comparar? Lo que indica el cuadro, el contenido del cuadro, es información que obviamente tiene que ser una síntesis apretada de lo que se presentó en el desarrollo, en los títulos y subtítulos. Al ser una síntesis apretada, ¿sí?, se tienen que poner información en números o muy pocas palabras dentro del cuadro comparativo. Como un elemento paratextual, lo mismo que estuvimos viendo recién, esto tiene que tener un número, tiene que estar numerado y tiene que tener título. Y en la parte de abajo tiene que indicarse la fuente. Ahora, la diferencia de lo que es la fuente de esto con la fuente del el diagrama de flujo es que hasta ese momento el diagrama de flujo ustedes lo indicaron sobre la base de lo que indicaron en la fuente precedente. ¿Está? Ahora, este cuadro comparativo en realidad es producto exclusivo de la comparación que ustedes hacen. Entonces, en este caso, no correspondería poner
fuente, elaboración personal sobre la base de los datos aportados, porque tendrían que poner todo lo que está en la bibliografía. Entonces, lo que corresponde en este caso es poner fuente, elaboración personal. Por ejemplo, el que está justamente en ese texto B de ejemplo que le hemos dado en la ficha complementaria. Una cosa más es que si en el cuadro comparativo se incluyen siglas, como por ejemplo esta que dice MS, no necesariamente sabemos así de un primer vistazo qué es MS, por lo tanto se tiene que indicar en la parte de abajo del cuadro qué es cada una de las siglas. Y luego de eso, si corresponde, entonces sí se tiene que indicar la fuente. Si corresponde, me refiero a no a la fuente, si corresponde es si hay siglas en el cuadro. Si hay siglas, entonces se tienen que indicar qué significan. Si no hay siglas, directamente se pone fuente, elaboración personal. ¿Ah? Entonces, para revisar rápidamente lo del tema del contenido, ¿sí? Del desarrollo, ¿sí? El contenido del desarrollo. Lo que hemos indicado en el desarrollo tiene que ver con el título, tiene que ver con el título y los subtítulos de la sección, tiene que ver con el objetivo que nos habíamos planteado, ¿sí? Todos los párrafos que indicamos en el desarrollo, que están desarrollados en el desarrollo, tienen la referencia de cita. En cada uno de los títulos o subtítulos hemos incluido al menos 2 fuentes, o solamente en el desarrollo de un título o de un subtítulo hemos indicado solamente una. Les pedimos que haya al menos 2. Tienen que checar que al menos haya 2. ¿Sí? Lo que venimos diciendo de ahora, desde hace unos aspectos anteriores, si están en la referencia de cita, en el desarrollo, estamos acá en el desarrollo, si estas referencias de cita que incluimos en el desarrollo están indicadas en la bibliografía, ¿sí? Se incluyó finalmente ese diagrama de flujo que involucraba al proceso productivo o los procesos productivos dentro de lo que es el desarrollo, las figuras y los cuadros, ¿sí? ¿Las mencionamos en el texto antes de haberlas incluido? ¿Están relacionadas con el tema que estamos desarrollando? ¿Son pertinentes? O sea, ¿están relacionados? ¿Están numerados? Si están numerados y hay más de uno, ¿están numerados correlativamente? ¿Tienen el título? ¿Sí? ¿Tiene su fuente? Si esa fuente, la estamos indicando, tiene su referencia de cita. Y si tiene su referencia de cita, ¿está en la bibliografía? ¿La hemos incluido en la bibliografía? Son todas estas cosas que tenemos que chequear, ¿sí? Cada vez que estamos terminando una parte del trabajo. Por ejemplo, acá seguimos en el tema en la sección del desarrollo, ¿sí? El cuadro comparativo, que finalmente terminamos incluyendo y que lo tenemos propuesto, ¿no es cierto?, en una plantilla para que lo hagan de esta forma. Está relacionado con el objetivo, ¿sí? Y está ordenada la información en el mismo orden que está en el título del trabajo, en el objetivo y cómo lo hemos ido desarrollando. ¿Está numerado el cuadro? ¿Tiene título? ¿Tiene la fuente? Bueno, si chequeamos todas estas cosas, vamos a poder ver qué falta y qué no falta. Y finalmente, en el caso, ¿no es cierto?, del segundo ítem, en donde le habíamos pedido que incluyan la conclusión, bueno, después del cuadro comparativo viene
la parte de la conclusión. ¿Sí? Y la conclusión, valga la redundancia, se concluye en función de lo que está en el cuadro comparativo. Por lo tanto, ¿sí?, está estrechamente vinculado con lo que estuvimos viendo recién, con lo que está en el cuadro, con lo que está en el desarrollo, con lo que está en el objetivo y con lo que estaba finalmente en el título. ¿Sí? Ahora, como está directamente relacionado con el cuadro comparativo, y el cuadro comparativo, la fuente eran ustedes, elaboración personal, es por eso entonces que en la conclusión no hay referencias de cita, porque también está hecho sobre la base de la elaboración personal de ustedes. ¿Sí? Y básicamente lo que se expresa en la conclusión son las cosas similares o diferentes que se presentaron en el cuadro comparativo. O sea, equivale a esto, lo que indicamos acá, como un resumen del cuadro comparativo. ¿Está? Por eso, al ser un resumen de ese cuadro comparativo, la descripción, todo lo que va a ir como conclusión, debe ser relativamente breve. Ahora, un error que siempre en cada curso de taller vemos es que a veces en el cuadro comparativo se incluyen, ¿sí?, aspectos a comparar que en realidad no están ni en el título ni en el objetivo del trabajo. Y también hemos visto que si el cuadro comparativo está en correspondencia con el título y el objetivo y el desarrollo, en la conclusión aparecen cosas, aparecen nuevos aspectos que en realidad no estaban en ninguno de estos otros aspectos anteriores que estuvimos viendo, que no están en el cuadro comparativo, ni en el desarrollo, ni en el objetivo, ni en el título. Por lo tanto, en la conclusión no debe aparecer nada, nada, nada que no se haya ni desarrollado previamente, ni que figure en el cuadro comparativo. ¿Está claro? ¿Eh? Entonces, en la plantilla que le hemos dado de la conclusión está la cuestión formal, cómo tiene que ser presentada, y una vez que la escribimos, ¿sí?, podemos revisar preguntándonos, ¿refleja el resultado justamente de la comparación de lo que está ahí arriba, que es el cuadro comparativo? ¿Sí? Todo lo que está ahí en la conclusión efectivamente está contenido en el desarrollo del trabajo, se corresponde en definitiva con el objetivo planteado en el trabajo. Y esto es lo que finalmente nosotros le comentamos o le llamamos que el trabajo tiene que tener una coherencia, ¿sí?, una coherencia intrínseca entre cada una de estas partes. Es importante que esté bien claro el título del trabajo, que haya una correspondencia con el objetivo del trabajo, que en función del objetivo del trabajo es el orden y la progresión de los temas que están en el desarrollo, y que la conclusión tenga relación de correspondencia con el desarrollo. Entonces, de esta forma, de principio a fin, nosotros podemos ver que hay una coherencia justamente en lo que fue este proceso de investigación. Y a modo de ejemplo, recuerden que esto lo hemos visto ya en otros encuentros, y sobre la base de ese ejemplo que tienen ahí, desarrollado, el título dice comparación de proceso de elaboración, ¿sí?, y calidad de silajes, etc. Si el título dice comparación de esto, el objetivo va a ser comparar estos procesos de elaboración de lo que se estuvo planteando. Por lo tanto, el desarrollo
va a ser justamente cómo se elaboran los silajes de maíz y alfalfa, y finalmente la conclusión se puede plantear cómo se concluye que estos procesos de elaboración de silaje difieren o coinciden en los aspectos que tienen que estar planteados y visualizados en el cuadro comparativo. ¿Sí? Con respecto a la bibliografía, recuerden que habíamos dicho 10 fuentes, 2 libros, ¿sí? Y una debe ser la entrega de taller. ¿Está? Y también, obviamente, que los libros podían ser o podían tener formato digital. ¿Qué es lo que vamos a prestar atención en la parte de la bibliografía? Bueno, lo mismo que estuvimos viendo, que toda referencia de cita en la introducción y en el desarrollo estuviese contenida, tenga su correlato en esta parte que es la bibliografía. Entonces, las referencias bibliográficas. Entonces, todas las referencias bibliográficas, ahora al revés, tienen que tener su correspondiente referencia de cita en el trabajo, en la introducción o en el desarrollo. ¿Cómo ordenábamos la bibliografía? Bueno, alfabéticamente, de acuerdo al apellido del primer autor, había que incluir todos los datos, ¿sí? Todos los datos en lo que es las referencias bibliográficas. ¿Y cómo ordenábamos todos los datos? Bueno, según lo que está indicado en el sistema autor-fecha. Y todo esto está contenido dentro de la ficha complementaria a partir de la página 81, en donde dijimos que hay planteados varios casos especiales de referencia de cita y referencias bibliográficas, perdón. Acá está la plantilla de cómo se tienen que indicar estas referencias, y de nuevo, fíjense que les venimos proponiendo como ejemplo, ya que les pedimos que la entrega didáctica sea una de las fuentes, en varias oportunidades les hemos planteado cómo había que referenciar esta fuente, y a pesar de esto, que se los hemos dado directamente, han cometido errores en lo que es la forma de referenciar esta fuente, en la parte de bibliografía. ¿Sí? Bueno, una vez que está hecho, de nuevo, están todas citadas en el trabajo, tienen todos los datos, los elementos que les pedimos, los datos están bien escritos y están ordenados, todas las referencias, no en cada referencia, todas las referencias están ordenadas de acuerdo a lo que le hemos indicado cómo se debe incluir en la bibliografía. ¿Cuán largo era el trabajo? ¿Sí? Les dijimos que el trabajo, por más, ¿no es cierto?, que acá diga 3.500 palabras como máximo, les habíamos dicho que algo adecuado estaba entre 3.000 a 3.500 palabras. ¿Sí? Y fíjense también en la ficha complementaria, en la página 85, en la sección 4, les proponemos, ¿sí?, una serie de puntos que son recomendaciones generales como para realizar el trabajo. Acá tenemos algunas de ejemplo. Lo que les pedimos es que le peguen un vistazo, vean bien este punteo que le hemos propuesto, porque está directamente relacionado a cómo ustedes tienen que finalmente hacer este TFI. Algunos aspectos importantes, ¿sí? Hemos visto que también hay un uso parcialmente abusivo de lo que son las copias textuales, ¿sí? En las copias textuales, incluso los que están indicados entre comillas, como citas textuales, les decimos que el trabajo tiene que ser realizado sobre la base del entendimiento de lo que ustedes están leyendo
y volcarlo en forma de sus propias palabras a partir de ese entendimiento. Entonces, no es adecuado que verifiquemos que hay copia, corta y pegue, ¿sí? Cumplir con los objetivos de este trabajo final de investigación sin dejar de tener en cuenta, ¿sí?, cuál era la idea central, cuál era el planteamiento del problema, cuál era el objetivo del trabajo, como para no incluir aspectos que no están directamente vinculados o que no sean totalmente pertinentes con el objetivo del trabajo. La información que van a volcar finalmente en esta extensión de 3.000 a 3.500 palabras, ¿sí?, tiene que ser adecuada en cuanto a cantidad y calidad. Esto significa que no tiene que ser un súper resumen en donde el trabajo completo tenga menos de 1.000 palabras, ¿sí?, porque no va a ser una cantidad adecuada de información que están aportando, pero tampoco cuando se extienden demasiado, porque ese es uno de los primeros síntomas que tenemos en cuenta como para pensar que hubo un uso abusivo de cortar y pegar, ¿sí? Otro de los aspectos que deben tener en cuenta en lo que es la elaboración es que cada párrafo, en realidad, cada párrafo, ustedes están incluyendo una idea, ¿sí?, o algún concepto que viene de una determinada fuente. Cada párrafo debe tener su correspondiente cita, pero deben estar los párrafos relacionados entre sí. Hemos notado que sobre la base de suponer esta forma de trabajar, de cortar y pegar, que un párrafo no tiene demasiada relación de correspondencia con el párrafo anterior, ni con el que sigue. Entonces, eso no da una idea de progresión y de hilación de los conceptos. Otro de los problemas que hemos visto, ¿sí?, es que pensando o bajo el contexto de que el trabajo ustedes no lo personalizan, o sea, ustedes no ponen cuestiones personales de ustedes en lo que es la elaboración del trabajo, sino que están haciéndolo en forma lo más objetivamente posible, ¿sí?, lo tienen que hacer justamente en forma impersonal y por eso se tiene que redactar, escribir en base a la tercera persona, ¿está?, y no a la primera persona singular o plural. Fui, vi, hicimos, estamos, creemos, ¿sí? Y justamente esto, evitando justamente esto, que es lo que le da un carácter subjetivo, emotivo o afectivo en relación a lo que se está haciendo. Se tienen que poner, los datos que ustedes ponen tienen que ser totalmente objetivos, ¿sí? Todos estos aspectos los tienen que hacer y chequear antes de enviar el trabajo. ¿Está? Una vez que ustedes elaboran la parte de nuevo, de la introducción, el desarrollo, todo esto que estuvimos viendo, lo que tienen que hacer una vez que lo han terminado, tienen que verificar que tengan todas las correcciones que les indicamos en este segundo ida, ¿sí?, y chequear con las recomendaciones que les estamos dando para lo que es la elaboración del TFI. Bueno, ustedes han visto que a través de las plantillas le estamos indicando, ¿no es cierto?, cómo se tiene que presentar, y esto está directamente relacionado con los aspectos formales del trabajo. ¿Qué tipografía? Le decimos la letra, ¿sí?, la fuente Arial, el tamaño, qué tipo de alineación. Bueno, vemos que
todavía no se sigue respetando estas indicaciones. En el segundo IDA vemos que tampoco se están respetando, no todos por supuesto, en algunos trabajos, estas indicaciones. De nuevo, acá les indicamos cómo se tiene que hacer, pero a la hora de hacerlo, si no se dan cuenta cómo hacerlo, de nuevo nos mandan un WhatsApp, nos escriben un mail y les indicamos puntualmente cómo deberían proceder para cumplir con estas pautas, ¿sí? Por ejemplo, les decimos, Arial 12, acá en el recuadro grande está Arial, que es la fuente, y el tamaño, ¿sí? Después le decimos que la alineación tiene que ser justificada. Acá, en esta parte, en la segunda parte donde dice párrafo, están estas rayitas en donde se indica el tipo de alineación que está a la derecha, ¿sí? Que está centrada, que está sobre la margen izquierda o que está justificada. Esto significa que todo el párrafo va a ser acomodado para ocupar los dos márgenes, ¿sí? El margen derecho y el margen izquierdo, ¿sí? Haciéndolo de esta forma, optando, ¿no es cierto?, haciendo clic en estos iconos, seleccionando el texto que se quiera adecuar a esto, lo van a acomodar en función de estas cuestiones formales que les estamos dando. El tema de los párrafos, ¿sí? ¿Cómo van a indicar párrafos, distintos párrafos? Bueno, en su momento les propusimos que hay dos opciones, ¿sí? O hacerlos con sangría o hacerlos sin sangría, pero dejando un espacio entre ellos. La sangría es esto de acá, que se ve en el primer término, en donde el inicio de la primera línea del párrafo está corrida desde el margen y en este caso los párrafos, entre párrafos, no se deja un espacio, ¿sí? Y la otra forma es cuando preferimos u optamos por dejar un espacio entre párrafos. En este caso, si optamos por esta segunda opción, no dejamos sangría. Esto significa que el inicio de la primera oración está sobre lo que es el margen derecho, ¿sí? Perdón, sobre el margen izquierdo. Todo el párrafo va a estar con una alineación centrada. Y después también está la cuestión de la numeración de las páginas, ¿sí? La portada no se numera, ¿sí? Pero a partir del índice sí se numera. ¿Está? Y se indica solo la primera página, ¿no es cierto?, de cada sección. O sea, si una sección empieza en la página 3 y se continúa en la página 4, en el índice no se pone 3-4, sino que se pone 3. ¿Está? ¿Y cómo podemos numerar las páginas? Bueno, esto es lo mismo que en la explicación anterior. Por más que esté acá y por más que se los indicamos, si no se dan cuenta cómo hacerlo, entonces nos mandan un mensaje y se los indicamos en forma personal. Pero para hacer la indicación de las páginas, ¿sí?, en lo que es la portada del procesador del Word, en donde dice insertar, ¿sí?, número de página, les da este otro cuadro de diálogo en donde ustedes optan por hacerlo a la derecha, centrado o a la izquierda, y también lo que les va a aparecer es a partir de dónde se empieza justamente a poner el número de la página, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tienen en cuenta esto, el índice va a aparecer como página 2, porque de hecho les va a numerar la portada, ¿sí? Y dijimos que la portada no lleva número.
Algunos aspectos en cuanto a la cuestión del lenguaje, ¿sí? Y aspectos gramaticales. También hemos visto sobre los aspectos sintácticos, ¿no es cierto? Lo que es primero el sujeto, después indicar el predicado, la concordancia entre palabras, ¿sí? Esto obviamente sabemos que es un error involuntario, pero al estar escrito es un error y por eso se los marcamos. Por ejemplo, esto de la concordancia entre palabras, el limón y la naranja es un cítrico. Bueno, si estamos hablando de dos cosas, no podemos usar el singular, es, ¿sí? Lo mismo acá, La Plata, conocida como capital nacional del Alcaucil, bueno, esta coma, este signo de puntuación, ¿no es cierto?, también está mal. Entonces, todos estos aspectos están contemplados en la ficha complementaria en la sección 1 y puntualmente en la página 3. Otras cuestiones, ¿sí?, de aspectos sintácticos, del tema de los verbos, ¿sí?, conjugados y los verboides. Por ejemplo, debe plantarse, no, se planta a tanto. En 2020 se promulgó una ley regulando la aplicación de agroquímicos. Bueno, el gerundio acá regulando está mal utilizado. Se reguló la aplicación de agroquímicos. Esto, otro ejemplo. Rhizobium penetra en la raíz de la arveja formando nódulos, también forma nódulos, no que al penetrar al momento de penetrar empieza formando nódulos, ¿sí? Otro de los aspectos con respecto a la cuestión gramatical, ¿sí? El tema de los signos de puntuación, el limón y la naranja, coma, es un cítrico, ¿sí? Esto es incorrecto. El tema del registro, lo que estábamos hablando recién con respecto al uso de la primer persona, singular o plural, que eso denota, ¿no es cierto?, es lo contrario de lo que estamos hablando de la objetividad, ¿sí? Concluimos que, bueno, no concluimos, se concluye que a la hora de, bueno, esto es un uso bastante común también, que es coloquial. El hecho, ¿no es cierto?, de poner expresiones de este tipo, bastante complejo, se está adjetivando cuando esto no es necesario. Esto también está en la ficha complementaria, en la sección 1 de la página 17 a la 24. Si bien puede ser una lectura media árida, lo que sí les recomendamos es que se lea esta parte, esta sección 1 de la ficha complementaria, porque atiende a todas estas cuestiones que estamos viendo, ¿sí? La ortografía y tildación, por más que el procesador Word lo tiene ya incorporado por defecto, ¿sí? Van a ver que cuando están escribiendo palabras, se les subraya como roja o negra, depende de, ¿no es cierto?, de la versión del procesador. Eso está indicando de que se le está indicando que algo mal con ese término está, hay que revisarlo, ¿sí? A veces hay un problema con respecto al diccionario que tiene ya incorporado el procesador, entonces puede estar indicándoles algo mal cuando en realidad está bien, pero si no, hay que chequear que lo que está indicándole esté correctamente escrito. Por ejemplo, esto de ortografía y tildación, el melón y la sandía son frutas, melón está mal escrito, falta, ¿no es cierto?, la tilde. Esto también nos sirve como ejemplo de un uso abusivo o incorrecto de mayúsculas. Melón y sandía no van con mayúsculas. El tema de las abreviaturas o las siglas es lo mismo que en el cuadro comparativo, ¿sí? Se tiene que indicar qué significa la sigla. Una vez que se indica la sigla, ya después en el trabajo se puede incorporar la sigla, pero no incluir una sigla en la cual no se indica de qué se trata o a qué se refiere, ¿sí? Con respecto al tema de los nombres científicos, habíamos visto que estos nombres científicos están en latín y al estar en latín en otro idioma se tienen que indicar
el género, que es el primer término con mayúscula, el segundo con minúscula, pero también tiene que estar en cursiva, o sea, la letra inclinada. Con respecto al tema de las unidades, hemos visto en los trabajos, ¿sí?, que, por ejemplo, indican que, por ejemplo, lo que está ahí, el rendimiento es 120 ton, no sabemos lo que es, asumimos que han querido poner toneladas, pero toneladas no se indica de esa forma, ¿sí? Eso también está en la ficha complementaria, en la sección 1, en la página 13, y lo mismo en la sección 4, en la página 91. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? En el chat no hay nada, Mauricio. ¿No? No, todo bien. No, Bueno. no. Todo esto que les hemos indicado, ¿sí?, fíjense que permanentemente les decimos, está en la ficha complementaria, en la sección tal, en la página tal, ¿sí? Está en la entrega didáctica tal y tal y tal. Cuando nosotros les decimos esto, es para que ustedes, cuando están haciendo la producción de ustedes, la producción escrita de ustedes, tengan la posibilidad de chequear en esas secciones si lo que están haciendo cumplen estas normas o no. Por eso permanentemente les indicamos dónde está eso que le estamos indicando. ¿Está? Bueno. Una vez que lo completen bajo las indicaciones que le hemos dado, no que lo completan y lo mandan, sino que lo completan y chequean cada una de las cosas que recién estuvimos viendo, entonces ahí sí están en condiciones de enviarlo. Lo tienen que de nuevo mirar, comparar con el ejemplo de ese texto B que está en la ficha complementaria, ¿sí?, en la página 50. Lo tienen que comparar visualmente a ver si lo que ustedes han producido como TFI es parecido, comparable, a ojos vista, con lo que está indicado ahí. ¿Sí? Y una vez que se hace esto, entonces ahí sí lo tienen que enviar por la parte, ¿no es cierto?, de clases, de actividad, a través del aula virtual. ¿Algún problema, algún inconveniente? Nos mandan, ¿no es cierto?, por WhatsApp, nos mandan un mail por el aula virtual o a este otro mail por si eventualmente hay algún problema para acceder al aula virtual. Finalmente, en la página 97 de la ficha complementaria tenemos lo que llamamos una guía de detección de falencias, ¿sí? Esa guía de detección de falencias es la que nosotros usamos normalmente para ver en un vistazo rápido cuáles fueron los fallos o los errores, en qué parte, en qué secciones han cometido justamente estos desvíos respecto de lo que les hemos solicitado. ¿Sí? Y es esta de acá. Si se fijan en la ficha complementaria, en la página 97, van a encontrar esta ficha. ¿Sí? Fíjense que esto está directamente relacionado con la primera parte, la 1, la 2, la 3, ¿no es cierto?, y la 4, ¿sí?, con lo que estuvimos viendo recién, lo que es el título, lo que es la introducción, el desarrollo, las conclusiones y el nivel de coherencia en estas tres partes. Está también la cuestión de estos aspectos formales con respecto al lenguaje, que está en la sección 1 de la ficha complementaria. ¿Sí? También con respecto a lo que estuvimos viendo del índice, si la numeración está correlativa y si hay concordancia entre lo que está como contenido en esas hojas con el índice. Lo que estuvimos viendo recién de cuadros y figuras, fíjense lo que dice acá el punto A, tiene relación directa con el tema, están mencionados en el texto, tiene numeración, tiene título, está mencionada la fuente. O sea,
estos distintos aspectos, ¿sí?, para lo que es la detección de falencia de la monografía, es lo que nosotros les proponemos también a ustedes para que una vez que lo hagan, vean si lo que ustedes hicieron en realidad responde a cada uno de estos puntos que hemos ido marcando hasta ahora. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Si no, Por acá, pasamos. sí, por acá no hay nada, no hay ninguna Bueno, pregunta. si no, pasamos ahora a lo que dijimos que vamos a hacer, ¿no es cierto?, a partir de la semana que viene, lo que es la presentación oral del trabajo. ¿Sí? Y cómo les decimos a ustedes que tienen que hacer esta presentación oral. ¿Está? Tienen que hacer una presentación, ¿no es cierto?, por PowerPoint a través de el armado de estas diapositivas, en donde una diapositiva tiene que tener bien indicado el título del trabajo y los integrantes del grupo. Otra diapositiva, la número 2, ¿cuál es el objetivo del trabajo de ustedes? Otra diapositiva, que puede ser una o dos diapositivas, no les recomendamos que sean más de 2 o 3 eventualmente, los puntos más importantes del desarrollo del trabajo. Otra diapositiva en donde se vea el cuadro comparativo, otra diapositiva en donde está la conclusión, ¿sí?, del trabajo de ustedes, y finalmente una diapositiva que va a estar dedicada a la relación del trabajo con los bloques temáticos que hemos visto. ¿Sí? A modo de ejemplo de nuevo, sobre el ejemplo de esa monografía que está en la página 50 de la ficha complementaria, tenemos, ¿sí?, una diapositiva en donde dijimos que está el título del trabajo, los integrantes del grupo, ¿sí?, y los datos de la asignatura y de este año. Otra diapositiva en donde se plantea el objetivo del trabajo, otras diapositivas en donde se plantea, ¿no es cierto?, lo que era lo del proceso productivo, con un punteo muy simple y el diagrama, ¿no es cierto?, de flujo que está en el trabajo. Otra diapositiva en donde están resaltados los principales puntos del desarrollo, una o dos diapositivas. Otra diapositiva en donde plantean el cuadro comparativo. Y finalmente, la conclusión del trabajo, en forma de punteo. O sea, no hay que repetir exactamente lo mismo como ustedes lo tienen en el trabajo, sino los conceptos más importantes. Bueno, con respecto de este ejemplo de trabajo, con el último punto que les pedimos que hagan la presentación, que es la relación del trabajo de ustedes con los bloques temáticos. ¿Sí? Porque lo que ponemos acá, lo que estamos viendo, está como ejemplo, pero en relación a ese trabajo de la página 50. ¿Sí? Que decía comparación de procesos de elaboración y calidad nutricional de silaje de maíz y de alfalfa. El bloque temático 1, ¿sí?, que hablaba sobre las actividades de docencia, investigación y extensión. El ejemplo que pueden poner en relación a ese bloque temático con este trabajo, por ejemplo, es proponer realizar jornadas dirigidas a productores en el campo de la universidad respecto a lo que es la elaboración de los silajes. Y si ponemos este ejemplo, ustedes tienen que indicar si es de docencia, de investigación o de extensión. Lo mismo que cualquier otro de los aspectos, ¿no es cierto?, del trabajo que estén relacionados con estas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, con el bloque temático 2, que es el método hipotético deductivo,
ustedes pueden ahí plantear la hipótesis, ¿sí? Acá es la hipótesis que orientó al trabajo de la investigación de silaje y contenido nutricional, pero en este caso se lo vamos a pedir, obviamente, del trabajo que ustedes están presentando. O sea, ¿cuál fue la hipótesis, ¿sí?, que plantearon al hacer este trabajo? Con respecto al bloque temático 3, ¿sí?, pueden hacer, ¿no es cierto?, lo que es la aplicación del enfoque del sistema en lo que es la elaboración del silaje, y con respecto al bloque número 4, por ejemplo, ¿qué asignaturas son las más adecuadas que están directamente relacionadas con este trabajo que estamos poniendo de ejemplo? ¿Sí? O sea, este TFI, como dijimos al principio, va a estar compuesto por dos presentaciones diferentes, ¿sí? Uno, lo que es la parte escrita, y otra, o sea, que es con el formato monográfico de una monografía, y otra que es la presentación oral. La presentación oral, dijimos que no la vamos a acabar en un solo encuentro, por eso hablamos de que vamos a empezar con las presentaciones orales el miércoles de la semana que viene, que es 8 de junio, y la parte escrita, que debe estar ya completa, como si fuese ya la última instancia para entregar. No se va a ir completando más esa monografía. Esa monografía que van a entregar el 10 es la que van a entregar sobre la cual nosotros vamos a hacer las correcciones finales de ese trabajo. ¿Está? Y eso va a ser a partir, ¿no es cierto?, del viernes 10. ¿Sí? Y la presentación oral de la semana que viene la van a armar, ¿sí?, en PowerPoint con estas indicaciones que recién vimos. O sea, tienen que ser pocas diapositivas, muy concretas, ¿sí?, muy específicas, con las pautas que recién vimos. ¿Otro gol más fue? Sí, otro gol. Ah, bueno. Sí, disculpen. Sí. Bueno, nos emocionamos todos. Lo que también les sugerimos es que una vez que hagan, ¿sí?, esa presentación en PowerPoint, nos la manden, ¿sí?, para que les demos las indicaciones de qué cosas pueden estar, qué cosas no pueden estar, qué cosas serían deseables sacar de la presentación y qué cosas sería conveniente agregar en la presentación, ¿sí? Y esta propuesta de que nos envíen la presentación de la exposición oral en PowerPoint, también la van a hacer, ahora vamos a ver cómo, a través del aula virtual por clases y actividad. Importante, les dijimos que es un número limitado, muy escueto de diapositivas y que no tienen que estar cargadas de puro texto, sino que deben tener textos breves y concisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la presentación de cada grupo no va a durar más de 15 minutos, ¿está? Por lo tanto, lo que les indicamos es que sobre la base de la presentación que hagan, el grupo practique la presentación y se tome el tiempo. No vamos a darles más de 15 minutos por grupo, ¿sí? Bueno, ¿cómo van a...? Mauricio, sí, acá Sí. Micaela preguntaba qué fecha es para dar el oral presencial. El TFI oral en forma presencial. Recordemos que lo pueden dar o en forma virtual o lo pueden dar en forma presencial. No sé, Mauricio, si vos al respecto querés decirles algo. Si te No, comentale nomás. Sí, la idea es que lo pueden dar en cualquiera de los dos formatos, pero que tiene que estar todo el grupo, ¿sí? Tanto si lo dan presencial
como si lo dan oral. Y tienen que ser con cámara abierta. Yo no sé si ahora, Exactamente. Susana, sí, con cámara abierta, no como ahora que tal vez aparecen los cuadraditos nada más, ¿no? Durante el tiempo de exposición, que como ya dijo Mauricio, será de unos 15 minutos. Las exposiciones presenciales posiblemente las estemos ubicando para el 15, ¿no, Mauricio? Para la semana del 15, ¿te Sí, parece? Sí, sí, para la sí. semana del 15 de junio. Así pero nosotros les vamos a pedir que por favor, yo no sé si Susana está ahora Sí, disponible sí, ahí. tengo. ¿La mando? Sí, sí, ¿La mando mandala. por el chat? Manda por el chat, por favor, que tiene en ese formulario Google, ármenlo, ábranlo y pongan allí ustedes directamente en el grupo si van a dar virtual, los que ya lo tengan definido, ¿no? O presencial. Si es presencial, va a ser en la semana, el miércoles 15 de junio. Y si es virtual, va a ser a partir de la semana que viene y bueno, vemos si tenemos que dividirnos o no entre algunos presenciales y otros virtuales para la semana del 15. ¿Puedo hacer una Sí, acotación? cómo no, cómo no. Pasó en la comisión 1. Los que lo den en forma presencial el 15 también tienen que hacer una presentación en PowerPoint, ¿sí? Y también nos la tienen que enviar, porque algunos pensaron que el presencial implicaba que iban a hablar solamente, ¿sí? Entonces es eso, que tiene que estar todo el grupo, porque algunos querían el 15 porque tenían una fecha más, pero en realidad está la cuestión de que tiene que estar todo el grupo y tiene que también hacer una presentación en PowerPoint. Y que no es que van a estar los 15 minutos que dura la clase, que dura la exposición nada más, tienen que quedarse en todo el horario de clase, porque es como un desarrollo de clase y que depende de la cantidad de grupos, ese día será algunos virtuales y otros presenciales o todos presenciales, depende de la cantidad de grupos que estén disponibles para dar. Otra cosita, yo no sé si lo comentaron antes, porque yo estaba entrando y saliendo que la nota es individual. Mientras que la nota del escrito es una nota grupal, porque lo hicieron todos, o sea, nosotros presuponemos que lo han hecho todo el grupo, la nota del oral es individual, entonces es muy importante que todos se preparen. Muchas veces terminan haciendo, bueno, yo de la diapositiva 1, 2, vos de la 3 y 4, y qué sé yo. No es lo más conveniente, porque nosotros podemos por ahí parar y decirle, bueno, ahora seguí vos. Comprendemos que por la dinámica del grupo y cada uno tiene sus características, hay algunos que les es más fácil hablar y a otros no tanto. Pero no va de que el que sepa hablar hable todo el tiempo y el que sea más tímido no diga nada. Porque la nota es individual y le evaluamos no solamente el contenido, sino cómo habla, cómo se expresa, cómo lo explica, que no tienen que leer. No tienen que leer el trabajo, sepan que justamente una de las notas más bajas que pueden sacar es si están leyendo la introducción o leyendo. Tienen que explicar los puntos centrales. En 15 minutos no pueden leer el trabajo completo y además no es lo que pedimos. Entonces todos tienen que hablar y si alguno se empantana a veces un poco, que por ahí en ese momento de los nervios se olvidó algo, la idea es que los compañeros lo auxilien enseguida y no que lo dejen ahí ahogándose solo, ¿sí? En las aguas de la memoria, si ay, me olvidé como una palabra y ya no puedo seguir. No estudian de memoria. Mauricio les mostró las diapos como tienen que hacer, es como una ayuda a memoria, no tienen que estudiar de memoria, no tienen que estudiar cifras. Tienen que ser algo que fluya, pero tengan eso en cuenta de que todos tienen que participar del oral. ¿Y qué es eso? Que la nota del oral es el 30% de la nota final del taller. O sea, el que no da el oral no queda regular en taller. Tengan eso presente. No es una instancia menor esta actividad. ¿Alguna duda? Tengo una pregunta. Sí. ¿Y cuál es por ahí la manera? Porque yo lo primero que me imaginé era como decir, bueno, que cada una diapo, como para establecer un orden.
¿cuál es la manera que nos recomiendan ustedes quizás para plantearlo, para poder darlo en grupos sin que necesariamente planteemos el orden? O porque me imagino que después va a ser difícil ponernos de acuerdo para ver cómo lo manejamos si todos tenemos que saber todo, pero no podemos como dividirlo en instancias, digamos. ¿Puedo contestar yo, chicos? Sí, sí, dale. Sí, no, yo les recomiendo que todos tienen que saber todo, pero que esté organizado de manera que cada uno dé una parte. Pero Ok. todos tienen que conocer la parte del otro. ¿Sí? ¿Está? Es como Ajá. se hace generalmente, por ejemplo, en las obras de teatro, que todos se aprenden los parlamentos de todos de manera de salir al ruedo para resolver la situación. ¿Mm? Ajá. ¿Ah? Así que esa es la Perfecto. manera de trabajarlo, porque de esa manera el tema es, cada uno es responsable de una de las partes para no pisarse uno con otro, porque eso también Claro, por eso, es sí, sí. terrible, Claro. ¿no? Eso es Por ese, señal de desorganización. Pero sí, claro, más que nada, yo decía por eso, porque pasa que algunos hablamos más que otros, entonces, exacto, y ser bueno, respetuoso del espacio del compañero, ¿no? Pero eso ujú, sí, que todos sepan el parlamento de todos, porque son 15 minutos nada más. ¿Mm? sí, es poquito. Sí, Perfecto, sí, gracias. sí. Piensen que en grupo de 5 son 5 minutos cada uno. Perdón, 3 minutos cada uno. 3 minutos cada uno. Sí, 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 perdón. Mm. Bueno, Y ¿alguna No otra sé. recuerden cosa? enviar la presentación antes. No vengan ese día con un pendrive, no, manden la presentación antes, ¿sí? En PPT o en PPTX. Si tienen algún inconveniente, se comunican con los docentes. Sí. No sé si ustedes, Mauricio y Susana, respecto a la organización para prepararse, quieren decirle alguna otra cosa. No. No, lo que pasa es que si realmente trabajaron todos, en realidad hacer esto no implicaría mayor esfuerzo. Es decidir qué es lo principal de cada cosa, ver quién hace las diapositivas, elija una plantilla en común, júntense, trabajen un ratito en un Zoom y pueden trabajar en un Drive o armen esto en un Drive para empezar, y después alguien que tenga más habilidades con el PPT lo puede terminar, porque esa es otra, por ahí hay alguien que tiene más habilidades para armar y el otro más para organizar o para pensarlo, y ármelo con tiempo. Y acuérdense que no tomamos el contenido, por eso quizás el TFI no esté bien terminado y lo den el miércoles que viene, pero eso no significa que el escrito no lo tengan que mejorar. A eso es otra. Tengan en cuenta que esta instancia de entrega del TFI no significa que nunca más lo van a tocar. Si no está bien como para un 7, ustedes quedan regulares en la materia, pero para el final lo van a tener que seguir trabajando. Hay una pregunta que hizo al principio de la clase Luciano, que era sobre el TFI oral. ¿Se puede buscar más información o tenemos que exponer en función a lo que pusimos en el documento que enviamos? Ustedes van a recibir hasta el fin de semana la devolución del IDA 2. Si en el IDA 2 consideramos que ya está toda la información suficiente como para que lo único que le falte al trabajo sea poner la portada y el índice, ya con esa información es suficiente. Ahora, si en el IDA 2 nos entregaron un IDA 2 de 800 palabras, que les falta contenido, bueno, ahí sí, para el trabajo van a tener que ampliar un poquito más de información, ¿no? Y recomendamos el tema de poner figuras en las exposiciones, porque en las diapositivas, figuras y pocas palabras, porque las palabras cuestan verlas y las figuras son muy gráficas de lo que uno quiere mostrar. No sé, Luciano, si respondí a tu pregunta. No sé si seguís estando, pero, pero al menos que la pregunta estuvo respondida. Profe, y en el caso de sumar fotos, ¿también tienen que ser fotos que estén en el trabajo que presentamos? ¿O puede ser alguna a modo didáctico para una presentación PowerPoint que sumemos?
Y puede ser, hay un poquito más de libertad con eso. Incluso también respecto a las fotos y las figuras, por ejemplo, en el PowerPoint no hace falta que pongas las Claro, palabras, el claro. título, etcétera. ¿Sí? Lo que pasa Ah, es que si buenísimo. es una figura suficientemente representativa, es bueno que Mm, esté en el PowerPoint y es bueno que esté en tu trabajo también, ¿no? Claro. claro, Ya que la sí, encontraste, sí, total, la entrega sí, de trabajo es recién el viernes. Si vos lo tenés preparado para este miércoles, la podés incluir también en el trabajo. ¿Mm? claro, está bueno. Genial. ¿Tá? Por eso es que pusimos la entrega un poquito después, ¿sí? Porque en el momento en que uno tiene, porque mientras uno va escribiendo, ok, todo muy lindo. Ahora, cuando tiene que resumir para exponer, entonces ahí estás mirando con otros ojos tu propio escrito. Y ahí te das cuenta si te falta o si te sobra información, ¿viste? Entonces, el hecho de exponerlo ayuda a hacer una mirada desde otro lugar del trabajo que uno está haciendo. Bueno, Se puede sacar a la pregunta Micaela, y lo pregunta para todos, así que la leo. ¿Se puede sacar a la persona de grupos que no participan en el IDA? Digo, para que no se lleven las notas de arriba con el esfuerzo de otros. No es egoísta, pero me parece lo justo. Eso es una decisión del grupo. ¿Está? No hay problema. No sé, Mauricio, si al respecto querés decirle algo. sí, lo planteamos, ¿no es cierto?, desde el principio y lo venimos diciendo que lo justo es que donde figuran los autores del trabajo no sean los autores del grupo, sino los autores del trabajo, ¿sí? Eso es lo justo, eso es lo que corresponde, ¿sí? Así que bueno, como dice Silvia, estamos muy, muy jugados sobre la hora, ¿no es cierto?, para todos aquellos que no trabajaron, y realmente no es justo que compartan una nota por algo que no hicieron. ¿Eh? De todas maneras, Micaela, eso en la exposición oral se ve perfecto, aunque no lo creas, ¿viste? Sí, Sí. sí. Tengan en cuenta que por ahí le vamos a hacer algunas preguntas también. Sí, exactamente. Y ahí Exacta. uno se da Y cuenta. ahí es cuando nosotros le decimos, no, conteste fulano, ¿sí? Conteste tal integrante del grupo. Por eso lo que les comentamos recién, que todo más allá, Micaela, de que ustedes se organizan respecto de cómo va a ser la exposición, bueno, vos vas a hablar de acá a acá, vos vas a hablar de acá a acá, vos vas a hablar de acá a acá. Lo que les decimos es que todos tienen que saber todo el trabajo, toda la exposición. Porque, como dijo Susana, como dijo Silvia, nosotros podemos hacerles preguntas y no la va a responder el que, por ejemplo, dio justo esa partecita en la exposición, sino nosotros decimos, vos respondés, ¿no es cierto?, a esto que estamos hablando. Entonces, salta mucho a la vista, ¿sí?, realmente el que estuvo trabajando, los que estuvieron trabajando y los que no estuvieron trabajando. Bueno, seguimos así, terminamos esto y después dejamos un espacio para consultas, ¿sí? La actividad, ¿sí? Al TFI lo van a entregar a través de clases, actividad, ¿no es cierto?, en la plantilla, en donde está ahí disponible. Lo que acá dice cambio es que ahí va a figurar 6 de junio, pero recién estuvimos diciendo que la fecha era el 10, ¿no? Sí, 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 El sí. 10. Perdón, en la actividad ya está cambiado, no le va a coincidir con lo que le figura en la entrega didáctica papel, pero en la versión digital ya le La cambié la versión fecha. digital está. Bueno. Y para lo que es lo que les comentábamos recién, la presentación del oral del PowerPoint, lo pueden hacer también a través de acá, adjuntando, ¿no es cierto? Tengan en cuenta acá hay que tener en cuenta el tema del tamaño, ¿no?
que no sea excesivamente pesado, ¿eh? Si no pueden tener inconvenientes al incrustarlo, ¿o no había problema? No, acá no. Si lo mandan por actividad no hay problema. El problema Está es bien. pues, si lo mandaban Por por el mail. mail del aula virtual. ¿Sí? Claro. Ya está, así que aquí Está acá no hay bien. problema. Bueno, entonces no van a tener problema al juntarlo acá si llega a ser muy pesado. ¿Está? Y a través de esta misma vía se los devolvemos. ¿Sí? Bueno, y finalmente, de nuevo, esperamos las consultas de parte de ustedes ante cualquier duda o cualquier inquietud. Y si bien esta foto tiene un sesgo, ¿no es cierto?, de algo gracioso, no te olvides de escribir, espero que no, con lo que me costó aprender. También con esto queremos decirles que valoramos, primero, el que hayan llegado todos hasta acá, obviamente, que esperamos que sigan y que les vaya bien en el resto de la cursada y lo que tienen que recuperar, que sean conscientes del proceso que les está llevando lo que es la elaboración de este TFI y no lo que puntualmente estén aprendiendo de cada uno de los temas del TFI, sino no perder de vista de nuevo el proceso de lo que fue elaborar este TFI y las cuestiones formales que les indicamos, porque esto no solamente va a tener importancia ahora, puntualmente, en este momento, en lo que es taller, ¿sí?, sino también lo que va a ser el resto de la carrera, porque es un procedimiento para hacer una producción a nivel académico. ¿Está? Entonces no pierdan de vista esto que es este otro lado, más allá de los contenidos. Por eso Susana decía, no los vamos a corregir por los contenidos específicos, ¿sí?, de este trabajo monográfico, porque de los contenidos específicos ustedes los van a ir viendo y desarrollando más ampliamente a lo largo de la carrera, ¿sí?, sino de lo que implica el proceso de elaboración de este trabajo. Bueno, que ese proceso, eso sí les va a servir para el resto de la carrera. Bueno, ¿alguna duda? No, nada. ¿Todavía sigue el partido? No, no, ya terminó y ¿Ya terminó? ya tenemos un campeonato más adentro. Ah, Dejo bueno. de grabar, Dale. los saludo para despedirnos y cerrar la grabación.